SPP. ¿Cómo era? ¿Cómo? Difinobotrium SPP. ¿Qué más? Hymenolepis nano, ¿no? Bien, entonces todos estos parásitos son céstodes. Ya hemos visto cuál es la principal característica. Que, como hemos podido observar, ¿dónde habitan cuando son adultos? ¿Ah? Cuando son adultos, intestino delgado. Bien, hoy día lo que vamos a ver son las características generales, tanto de Taenia soli como Taenia saginata, los estadios evolutivos que ya lo hemos podido reconocer en el laboratorio, ciclo biológico, la patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Bien, como resultado del día de hoy, lo que se quiere es que ustedes puedan diferenciar estos parásitos. Ya reconocen las formas evolutivas, por favor no se me confundan. En los adultos, ¿qué es lo que presentan? A ver. Escolexi, proclótidos, ¿no? ¿Qué otra forma evolutiva hemos visto el día de hoy? Vemos que más y Cisticercus, ¿no? Cisticercus o larva, ¿no? Vamos a ver también cómo se forma patogénicamente, las manifestaciones clínicas, lo que es tratamiento diagnóstico en el caso de ambas tipos de parasitosis. Bueno, acá tiene un artículo científico sobre vigilancia serológica como zoonosis, ¿no? Que se encuentra en 13 regiones de la Sierra del Perú del año 2016 al 2019. Esto está como un reporte científico en lo que respecta a vigilancia serológica de zoonosis parasitaria, ¿no? Entonces está publicado en la revista Perumedic en lo que es Salud Pública del 2023. Entonces, para que se den cuenta cuánto de infección podemos encontrar dentro de nuestro territorio nacional. Acá tenemos una estadística más o menos de evaluación, ¿no? En lo que respecta a los lugares donde se ha encontrado. Por ejemplo, se habla de lo que es el Echinococcus, la forma quística, lo que es Cisticercus positivo, lo que es la parte de fasciolosis positiva también, ¿no? Entonces, cuáles son las condiciones donde se va a encontrar o reportar el tipo de parasitosis depende de muchos factores, ¿no? Depende de las condiciones de riesgo respecto a la alimentación, el consumo frecuente, por ejemplo, de la carne de cerdo, el consumo de las verduras, ¿no? Lo que es el tipo de verduras que consume la población o la forma de consumo de verduras que se van a tener. Entonces, todos estos puntos son considerados para poder ver la presencia de estos parásitos. A ver, no sé si abre esto. A ver, este parasitosis, ¿por qué es importante que ustedes lo conozcan? ¿Ahora en el Perú? Sí. Ahorita lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos en cuántas regiones, según el estudio. ¿Cuántas regiones tiene el Perú? ¿Cuántas regiones tiene el Perú? 24, 23, 19. ¿Cuántas regiones tiene el Perú? 24. ¿Cuántas hemos encontrado? 3. ¿Es más de la mitad? Eso es un estudio previo. Mayormente en las zonas andinas y selváticas es donde vamos a encontrar este tipo de parasitosis. Recordemos que nosotros somos un país subdesarrollado y las condiciones socioeconómicas son totalmente bajas, ¿no? Donde las personas, su grado de nutrición, creo que ahorita la última estadística que salió, tenemos a nivel de Latinoamérica, a sus niños somos número 1. Hay una desnutrición total del 2020 a la fecha, ¿no? Entonces, todos esos factores ayudan a que
estos parásitos puedan penetrar con facilidad y quedarse habitando en estos hospederos, ¿ya? Entonces, es por ello que debemos de conocerlos, es por ello de que debemos de correlacionar, por ejemplo, en el caso de la Artemia solium, que lo que más nos preocupa, ¿cuál es? ¿Cuál de las patogenias nos preocupa más de la Artemia solium? La cisticistosis, ¿no? Que puede producir daños neurales, nervios al ojo, puede causar daños a nuestros músculos, ¿no? Entonces, ahí viene la preocupación para que ustedes puedan conocer y ver cuál es la mejor terapia médica que se le puede dar, el mejor tratamiento en estos casos, ¿ya? Bien, ya esto casi lo hemos repasado. En el caso de los cestoes, hemos indicado que son hermafroditas. En cada proglótido segmento encontramos ¿qué cosa? Reproductor masculino, reproductor femenino, ¿no? Estos pueden medir desde unos milímetros hasta cerca de 25 metros, ¿no? Por ejemplo, es el caso del Dipodium pacificus, tiene ese tipo de longitud, son los más largos. Recuerden que cuando se encuentran así, en estadios adultos, estos para aparasitar a los vertebrados, ¿no? No solamente a los humanos, también podemos encontrar en otro tipo de mamíferos, ¿no? que consiguen su hábitat. Estos, recuerden que van a presentar simetría bilateral. ¿Por qué? ¿Por qué presenta simetría bilateral? Lados son iguales. Yo parto y tiene semejanza, ¿no? Recuerden que tienen el cuerpo aplanado, van a ser segmentados, como lo ven acá, ¿no? Estos, recuerden que carecen de celoma. ¿Por qué carecerán de celoma? A ver. ¿Quiénes eran pseudocelomados? ¿Recuerdan? De los parásitos que hemos visto en estos últimos, ¿quiénes eran pseudocelomados? ¿Quiénes? Pues, ¿qué especie? El ascaris, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Tenía órgano de fijación? No. ¿Estos tienen órgano de fijación? Sí, estos tienen órgano de fijación. ¿Quiénes son? Entonces, así, los ganchos, ¿no es cierto? Entonces, como ven, carecen de celoma y también del sistema digestivo. Ellos lo hacen por procesos de células presígenas en este caso, ¿ya? Y recuerden que estos, ¿dónde van a habitar? En el intestino delgado, ¿dónde se van a fijar? ¿Dónde? A nivel de la mucosa, que es por estos órganos que reciben, ¿no? Con el nombre de escoles, donde encontramos las ventosas y encontramos los ganchos, dependiendo de las especies, ¿ya? Pero principalmente encontramos ventosas. ¿Las ventosas de qué forma pueden ser? Lo que hemos visto hoy día. ¿Ah? Redondas, ¿qué más hemos visto? ¿Recuerdan los botrios? ¿Quién lo tenía los botrios? ¿Recuerdan? Hoy día lo más calentito, ¿ah? ¿Qué forma eran sus ventosas de los botrios? Ese papel. Alargaditas, ¿no? Como unas cucharitas, ¿no? Entonces hay diversidad de formas en lo que respecta a las ventosas. Bien, esto ya está por demás solamente explicarle. Este es, por ejemplo, lo que es un cestoes. Eso es lo que quiero que clarifiquen bien. La parte anterior, en algunas literaturas se le menciona como cabeza, pero esto es lo que constituye el famoso escólex. ¿Qué tiene el escólex? Ventosas y rostero, ¿no es cierto? La corona de gancho. Después de este escólex, lo que les decía es que se va a formar un cuello muy corto. Ese cuello corto se le conoce como zona de proliferación. ¿Por qué? Porque enseguida se van a formar los proglótidos inmaduros y después de los inmaduros se van a formar los proglótidos maduros, ¿ya? En este caso, recuerden que a esta porción que va desde los proglótidos inmaduros hasta los maduros y los grávidos, en algunas literaturas también se le conoce como estróbilo, como segmentos, como proglótidos, por si acaso, ¿ya? Entonces, esto puede variar dependiendo de la especie, pueden tener entre 4 o 4.000 dependiendo de la especie, ¿no? Y
como ven, en esta, donde encontramos estos proglótidos maduros, como pueden notar, se pueden diferenciar los sistemas reproductores, tanto masculino como femenino. Por ejemplo, aquí ven lo que es el testículo, el conducto deferente, ¿no? Por otro lado podemos ver el ovario, podemos ver el vaso diferente, ¿no? Entonces, como ven, el oviducto, el útero. Entonces, en un mismo proglótido encontramos los dos sexos. Por eso decimos que son hermafroditas. Y lo que está más distante, más abajo, hacia la parte caudal, son los proglótidos grávidos. ¿Dónde encontramos qué cosa? ¿Qué encontramos en los proglótidos grávidos? No, pero ¿cómo se llama? ¿Quién sostiene los huevos? Las ramas uterínicas, ¿no? Las ramas uterínicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, como pueden ver, este scolex es el órgano que se va a fijar. Por eso les decía que cuando llegan a los laboratorios, lo que mayormente se suelta es esto, a partir del proglótido maduro hacia lo grávido. Esto se fija, ¿a dónde? A las vellosidades intestinales. Por eso queda ahí impregnado y eso sigue proliferándose y sigue produciendo más proglótidos, ¿ya? Entonces, como ven, este scolex, ¿no? Es un órgano que se fija, que posee unas prominencias que reciben el nombre de rostellum, tiene las ventosas y también encontramos los ganchos, ¿no? Entonces, recuerden que los ganchitos dependen del número y la forma de las ventosas y es característico para cada diferente tipo de especie en este caso, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar la pared del cuerpo. Miren esta pared del cuerpo. Todo su cuerpo, todos estos proglótidos van a presentar esto, unas microvellosidades que también reciben el nombre de microtriclos, ¿no? Entonces, esto, como ven, termina como pequeñas espinitas. Estos van a ser duras, van a ser rígidas. Y esto también les sirve para fijarse a su hospedadero. Entonces, como pueden ver, están cubiertas por una capa que tiene pues materia orgánica como es el glucocáliz y que esta tiene pues ciertas características porque lo que van a hacer es absorber los nutrientes. Por eso es que por aquí es donde ellos se van a alimentar, ¿ya? En lo que respecta al sistema nervioso, ¿no? Esto es un poquito desarrollado, tiene pues una concentración nerviosa y parte de acá, a nivel del scolex. Y esto lo que van a tener, van a ser dos nervios de forma longitudinales que se van a comunicar entre cada proglótido generalmente, ¿ya? Y en lo que respecta al aparato excretor, como pueden ver, presenta dos canales excretores que también están de forma longitudinales y estos también se van a comunicar entre cada proglótido para cada músculo, ¿no? Generalmente estos están constituidos por las células flamígeras que les indican, ¿ya? Y ya como les dije, el sistema reproductor está pues en función a los proglótidos. Recuerden que en el caso del proglótido inmaduro no se ha desarrollado, en este caso por ejemplo, los órganos genitales, tanto del macho como la hembra, pero sin embargo, en los proglótidos maduros sí encontramos los órganos genitales, como ven acá, que ya están bien desarrollados, ¿no? Tanto de la parte masculina como femenina. Y en los proglótidos grávidos, recuerden que es el proceso en lo más distante, y ahí encontramos todos los elementos que se van a diseminar y conjuntamente con los huevos, ¿no? Entonces es lo que vamos a poder encontrar. En algunos casos, por ejemplo, en cada niño maduro aparecen pues estos órganos, ¿no? De forma genital, tanto masculino como femenino. Y en algunos casos se puede observar una doble juego de órganos genitales, ¿no? Entonces, pero son muy escasos, pero se da en su naturaleza. Bien, recuerden que taxonómicamente estos pertenecen al filo Platemitos, son de la clase Cestodas, orden Cyclopipedea, y hablamos de la familia Taenidae. Aquí tenemos lo que es el género Taenia y tenemos el género Echinococcus. Por este lado, dentro del género Taenia, vamos a estudiar pues la Taenia sol saginata, la Taenia sol, y en el género Echinococcus, aquí, Echinococcus granulosus, ¿ya? Como especie. Bien, hablamos de los estadios evolutivos para ambos tipos de Taenia, ya lo hemos estudiado también. Como ven, estos son los tres estadios. Huevos para ambos son similares, el cisticel
es la forma larvaria, y la forma adulta, que ya les he presentado con cada uno de sus estróbilos, ¿ya? Hablemos de los huevos. Ya lo han visto, algunos son así redondos, otros son ovalados, mayormente tienen un característico color, que es un color café o un color amarillo parduzco, ¿no? Estos huevitos miden entre 30 a 40 micros, son muy pequeños, ¿no? ¿A cuántas de aumento vieron el huevito? ¿Cuánto fue su aumento total? 400 células, ¿no? Son muy pequeñitos. Como pueden observar, tiene doble membrana. Y acá, internamente, lo que observamos es el hexacanto, o la larva, como lo ven acá, ¿no? Este es el hexacanto. Y van a presentar una corona radiata. ¿Cuál es la corona radiata? Esta que ven acá, la que está por fuera, que es la que la va a proteger de todo lo externo. ¿Ya? Entonces, ven, vemos lo que es los 3 pares de ganchos. La otra forma evolutiva, que es el Cysticercus, que también se le conoce como larva, también los mostré, son prácticamente ovalados. Estos son un poquito más grandes, entre 5 a 10 milímetros. Su capa externa es muy transparente, lisa, y en este caso sí podemos observar, si son detenidos, aquí internamente podemos observar el escolex. Y recuerden que si fuera la Taenia solium, vamos a observar tanto los ganchos como las ventosas. Y si es aginata, solamente ventosas. Por eso recuerden que les dije que a partir de los Cysticercus nosotros ya podemos diferenciar si es Taenia solium o si es Taenia saginata. Sin embargo, en los huevos no hay diferenciación. ¿Quedó claro? ¿Ya? Y como ven, estos Cysticercus mayormente ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde invade? Músculo, ¿no? El tejido muscular. Acá tenemos el estadio adulto, que también lo hemos visto. El caso de la solium mide entre 2 a 7 metros de longitud y la saginata entre 4 a 12 metros de longitud. Ya lo hemos diferenciado, también lo vieron en práctica. Clarito, la solium con su corona de ganchos, su doble corona de ganchos, sin embargo la saginata peladita. ¿Dónde lo encontramos? Intestino delgado, específicamente a nivel de junior. Ya hemos dicho que el escole se caracteriza en la solium por la presencia de 4 ventosas redondas y la doble corona de ganchos, como ven acá. Sin embargo, en el caso de la saginata, solamente 4 ventosas y ganchos. Miren, este es un proglótido grávido, ¿no? En la solium recuerden que tiene menos de 12 ramas uterínicas, y en el caso de la saginata tiene más de 12, por eso es el tamaño, ¿no? Que pueden llegar a medir hasta 12 metros, porque la longitud de cada proglótido prácticamente aumenta un cuarto más. Ciclo biológico también ya lo hemos visto, que era su ciclo biológico indirecto, ¿no? O heteroxilo. Entonces, como les indicaba, el varón o humano que esté infectado, lo que va a hacer es defecar. Y cuando defeca, conjuntamente con sus heces salen los huevitos y salen los proglótidos. No se confundan. Dentro de los proglótidos tenemos los huevitos. Entonces, aquí tiene, como ven, una pequeña abertura. Generalmente en el último proglótido tiene lo que es una abertura que se conoce como foramen magnum. Y por esta abertura empiezan a salir los huevitos. Pero de lo contrario, puede salir el proglótido entero, pero los huevos están allí. Y con el tiempo y el calor, esta cubierta que tiene esos proglótidos se desintegra y quedan los huevitos, y esos huevitos son los que se van a infectar. O de lo contrario, cuando estos animalitos, que son los hospederos intermediarios, se alimentan de la vegetación o del agua que esté contaminada, se pueden llevar los huevos o los proglótidos y tranquilamente se van a infectar. ¿Ya? Entonces, como ven, en el caso de la saginata, esta res se alimenta de esa vegetación o agua contaminada, o puede ser el cerdito también, ¿no? ¿Y qué va a pasar? De ese huevito sale esto, sale de lo que es el embrión isacanto. Este embrión se libera, ¿no? De ese huevito, y lo que va a hacer es atravesar parte de la pared intestinal, y lo que va a hacer es llegar aquí, a la parte muscular, que se da por vía de circulación. Entonces, ¿qué va a pasar?
este embrión se enquista acá y se forma lo que es el cisticercus a nivel muscular. Entonces, el humano se infecta por una teniasis cuando consume ¿qué? Carne cruda o mal cocida. ¿Por qué? Porque tiene cisticercus a nivel muscular. Y como come esa carne que esté mal cocida o cruda, se va a ingestar, ¿no? Se va a infectar y le va a producir la teniasis. Entonces, ¿qué va a producir? Que este cisticercus hace su recorrido digestivo, llega hasta la parte del intestino delgado, se fija aquí de este cisticercus, sale ya la forma del escoles y se va a fijar a nivel del intestino. Aquí es donde se va a quedar, se fija, los proglótidos empiezan a proliferarse y empieza a desarrollar hasta formar los proglótidos grávidos. Cuando forman los grávidos, se desprenden y empieza a producir el siguiente ciclo de vida para ellos. ¿Ya? Entonces, recuerden, saginata lo único que nos va a dar es la teniasis. ¿Ya? En el caso del asolio también ya lo hemos visto, casi lo mismo, lo único que va a variar es el hospedero intermediario, que es el cerdito, pero hay otra forma de infectarnos. Aquí, recuerden, es teniasis, ¿no? Cuando nos infectamos porque estos cerditos se infectaron y les desarrolló a nivel muscular los cisticercus. ¿Qué te da? La teniasis, ¿no? Te empieza a crecer, las tienes acá. Pero la otra forma de infectarnos en el asolio, ¿qué cosa es? Vía huevos. Esta es la más peligrosa. ¿Y cómo nos podemos infectar por los huevos? Ya le dije, ¿cómo nos infectábamos? ¿Ah? ¿Qué pasaba con la tía Veneno? ¿Qué pasaba? A ver. No se lavaban las manos, no lavaban los alimentos y los huevitos estaban ahí y tú los consumías como huevo. ¿Ya? Entonces, como ven acá, igual hace su recorrido, ingieres el huevo, ¿no? Ese huevito que está embrionado. Entonces, ¿qué va a salir del huevo? La oncósfera. Entonces sale la oncósfera, explosiona. ¿Y qué va a hacer? Va a penetrar a los tejidos, ¿no? Se va hacia los tejidos, empieza a circular. Y recuerden que se forma el cisticercus. Entonces, este cisticercus, recuerden que no solamente se va a formar a nivel muscular, también puede afectar otros órganos, como les dije, cerebro u ojos, algunas veces hasta pulmones, ¿no? Entonces, es donde se produce la famosa neurociticicosis o la oftalmoneurocisticcosis. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Forma de transmisión. Recuerden, tenia saginata, hay que arreglarlo. Ingesta de carne de los bovinos, de las reses, que tienen ¿qué cosa? Cisticercus. Ahí quedó bien claro. En la solium, ingesta de carne de cerdo, que también tiene cisticercus. Ambas son teniasis. Pero cuando ingiero huevos, es la cisticercosis. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, la tenia nos puede producir dos tipos de patogenias y la saginata nos puede producir una sola. ¿Ya? Listo. Vamos a ver las características patogénicas que tiene la tenia solium o la tenia saginata. Como ven, es un parásito grande, ¿no? Es enorme. Invade nuestro flora intestinal. Entonces, debido a este gran tamaño, sobre todo cuando son adultos, esto lo que van a hacer es alterar nuestro intestino. Imagínense una tenia de 12 metros ahí en tu intestino. ¿No? Lo primero que va a pasar, ¿qué cosa? ¿Qué crece? Elongación, ¿no? Abdominal. Entonces, esto de igual forma puede causar daño. ¿Por qué? Porque tiene acción exfoliatriz. ¿Cuándo es acción exfoliatriz? A ver. ¿Cuándo se produce una acción exfoliatriz? Ya, pero cuando es exfoliatriz es porque va de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y va arrajando, ¿no? Sobre todo en el caso de los que son los nutrientes, ¿no? Que es consumido por estos parásitos y el hospedero no lo va a consumir, sino ellos son los primeros que lo van a nutrirse. Recuerden que durante los procesos de metabolismo el parásito lo que va a hacer es absorber del huésped y lo que va a hacer es producir ciertos signos, ¿no? Ciertas alteraciones. En el caso del escoles, que es el
porque se fija a la pared del intestino, y en el caso de los probóticos porque pueden quedar flotando a nivel de la luz intestinal. Entonces todo esto va a traer alteraciones. Recuerden que en este caso, cuando hablamos del impacto de las coles en la mucosa intestinal, esto puede producir ciertas reacciones inflamatorias, y recuerden que los estrógenos provocan distensión y espasmos a nivel intestinal, ¿no? Entonces, por el tamaño grande que tienen los parásitos, pueden causar estas molestias que muchas veces lo relacionan con otra parte del sintomatología. Bien, recuerden que la tenia solio produce dos enfermedades, volvemos a repetirle, en el caso de los humanos, fase adulta del parásito, nos produce lo que es la teniasis, y en la fase de cisticercus nos produce lo que es la cisticercosis. ¿Cuántas veces lo voy repitiendo? Hablamos de manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando está en forma adulta, para ambos parásitos, recuerden que pueden ser asintomáticos, y si son sintomáticos, al paciente le puede producir náuseas, le puede producir también debilidad, pérdida de peso, pérdida de apetito. En algunos casos le puede producir dolor abdominal, diarreas y mareos, ¿no? Eso cuando produce la teniasis. Y cuando hablamos del estadio de cisticercus, recuerden que estos se presentan así, ¿no? Como masas o bultos quísticos que pueden estar en nivel muscular u órganos, ¿no? Y trae reacciones alérgicas. El caso de la neurocisticicosis, el paciente mayormente, pues, como les indicaba antes, presenta cefaleas, convulsiones, principalmente la convulsión es el primer síntoma. Puede tener problemas de hidrocefalia por efecto de la masa, ¿no? Conforme va desarrollándose este parásito, que muchas veces lo asimilan a un tumor cerebral, y por lo tanto puede traer, pues, alteraciones neurológicas. Depende cómo se localicen, en qué lóbulos se encuentran, por ejemplo, estos parásitos, ¿no? Porque pueden alterar los lóbulos donde se encuentran de repente los que nos producen movimiento, de repente los que nos producen el habla, los que nos producen de repente otras adiciones, ¿ya? Acá tenemos un trabajo en lo que respecta a neurocisticicosis masiva. Acá, por ejemplo, presentamos un caso de revisión de esta literatura, ¿no? Y este trabajo lo realizaron, dice, en Cuba, ¿no? Santiago de Cuba. Y miren cómo se toma el TAP, donde muestran, pues, diversas zonas hipodensas, ¿no? Con la presencia de este parásito. El diagnóstico, ya les dije, mayormente, recuerden, para visualizar el escólex es muy difícil, porque esos prácticamente se quedan fijados a nivel de lo que es las vellosidades intestinales. Pero sin embargo, los pronóstidos sí salen, ¿no? Las heces, y se pueden analizar macroscópicamente. Hacemos lo que son exámenes topoparasitológicos para ver los huevos, y lo otro que se hace bastante para confirmar la presencia de estos parásitos es los métodos morfológicos o métodos moleculares, ¿no? Como la prueba de ELISA o PCR, ¿no? Son los más utilizados. En el caso de un paciente con neurocisticicosis se recomienda, pues, las imágenes, ¿no? Como es la resonancia magnética o el TAC. En este caso hay muchos pacientes que, por ejemplo, se les ha detectado este problema de neurocisticicosis, pero muchas veces lo dejan porque es una parasitosis demasiado cara, ¿no? Porque que tú le das un tratamiento, pero son paliativos, pero conforme tú quieres ir viendo si ese parásito sigue creciendo, sigue desarrollando más, ¿no? Entonces, prácticamente le tienes que tomar resonancias magnéticas cada mes. Y la gran mayoría de las personas que están con este tipo de enfermedad parasitaria son de condiciones bajas, entonces imagínense que se van a poder tomar mensual estas pruebas, ¿no? Pero eso lo hace, por ejemplo, para ver la eficacia del fármaco, ¿no? O también ver si está disminuyendo la carga de ellas, ¿ya?
Entonces, vemos el tratamiento, dos fármacos muy importantes, lo que es el praziquantel. Se recomienda dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramos. Esto te cura 100%, pero eso es en la fase inicial. Y recuerden que no hay efectos secundarios. Y lo otro es la nitrososamida, con dosis de 4 tabletas por 500 miligramos, como toma única en ayunas. ¿Ustedes creen que en el caso de una neuropsicosis esto funcionará? ¿Ah? Cuando ya hay invasión a nivel del cerebro. Ya no, ¿no? A veces se dan cuenta demasiado tarde, ya cuando prácticamente el parásito ha invadido mucho de la masa cerebral. Y lo único que hacen es darle paliativos, ¿no? Hasta poder mantener al paciente. Esto más que nada es en la fase inicial. ¿Ya? Muy bien. Uy, la clase es chiquita. A ver, aquí lo único que faltaría agregarle, este de acá ya lo hemos visto en la práctica, por favor, miren lo que es teniasis humana, ¿no? Infección parasitaria causada por estas dos especies, tiene cepinata, tiene bovina, pero acá también se menciona una taenia asiática, ¿no? Pero acá en nuestro territorio no tenemos casos de ellos, ¿no? Sino que se les indica para que de repente alguien se va a trabajar por estos países. Recuerden que hay una taenia asiática que también proviene de los porcinos, ¿ya? Vamos a ver, ¿ven? Por eso la taenia asiática es de los porcinos, ¿no? Y se da porque se consume carne cruda mal cocida y provoca la teniasis, ¿no? Y como pueden ver, presentan síntomas leves. Aquí pueden observar que la tenia solum es la especie que causa problemas graves en la salud, por lo tanto aquí solo nos vamos a referir a ella, ¿no? Se caracteriza por síntomas leves e inespecíficos que se pueden presentar con dolor abdominal, náuseas, diarreas o estreñimiento, ¿no? Y se transmite al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios de tenia, llamados verticelos, presente en la carne de cerdos alimentados poco cocidos, ¿no? Entonces, el tratamiento nuevamente se recomienda el praziquantel o la nitrososamida, ¿ya? Y acá se habla sobre la psicosis, que ya lo hemos mencionado, también en algunos casos, ¿no? Pero hay que ver si la persona está embarazada. O sea, el albendazol es contraindicado para Sí, tiene que ver. Recuerden que también las personas se pueden infectar con huevos de tenia solum cuando ingieren aguas o alimentos contaminados con huevos de tenia o por la mala higiene de un portador humano que tenga esto, ¿no? Y esto se debe pues a los malos hábitos higiénicos, ¿no? Que puede infectar el cínico, por eso se habla de que puede haber una autoinfección en este caso, ¿ya? Acá se habla de la cisticerco, recuerden que lo primero que da son convulsiones y epilepsia, que muchas veces se confunden con otro tipo de casos, ¿no? Y tienen este tipo de problemas, ¿no? Miren, acá en el caso de lo que es neuropsicosis, se indica de que dado que la destrucción de los quistes puede producir una respuesta inflamatoria, la enfermedad activa requiere a veces de tratamientos prolongados con praziquantel o albendazol, ¿no? Pero además se debe dar un tratamiento sintomático con corticoides y antiepilépticos, ¿no? En algunos casos un tratamiento quirúrgico, pero es bien raro, ¿no? Cada caso se debe de evaluar dependiendo de dónde se ubiquen estos parásitos, ¿no? Pero mayormente cuando se detectan neuropsicosis ya se detecta en la fase más avanzada, ¿ya? La clase era chiquita. Yo pensaba que había más. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Ah? Dime. Foramen furro. Foramen. Una dice foramen magnum, otro dice foramen furro. Pero foramen. No, en el caso, por ejemplo, de la neuropsicosis, digo dependiendo de la localización del parásito, no de si encuentra algo
Una enfermedad porque una pregunta más. ¿Quedó claro? La próxima semana es su continua. Sí. 3, ¿no? Sí. ¿Qué temas tienen? Todos. Todos. O desde la semana 9 hasta. O sea, viene que Ascaris, Ah. Narias, si es así, si es que entrega la clase de esa semana, Sale su 20. Sale el 20. Sale el 20.